Buenos días, para los que están viendo nuestro sermón en vivo. Volvemos a leer el Evangelio de hoy, que es San Lucas 14, versos 1 al 14. En cierta ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía. Y Jesús le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Pero nadie podía responderle. Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga delante de ti: dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así, cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga: amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Y esta es la palabra de Dios. Papá, quiero ser como tú, le dice el pequeño hijo a su padre. El niño estaba acostumbrado a ver a su padre en control de todas las situaciones. Cada vez que salían juntos de paseo familiar, el niño veía cómo su padre, con solo pedirlo, con su voz, parecía tener el poder indiscutible de obtener casi cualquier cosa para hacer de ese viaje familiar, de ese paseo, una experiencia agradable y bonita. El niño también admiraba la gran sabiduría, la gran autoridad indiscutible que tenía su papá cuando le enseñaba cosas que él no conocía en esos paseos. Le enseñaba nuevas y maravillosas cosas. Veía también cómo su padre, con su fuerte constitución física, con su gran altura, tenía capacidad de protegerlo de cualquier peligro que lo acechara. Así el niño disfrutaba de todos esos paseos, sintiéndose seguro bajo la protección de su padre. El niño quería ser como su papá. Ese niño quería tener la autoridad de su papá, la sabiduría y la fuerza, el poder de su papá. De ahí que con su boca salieran palabras: papi, quiero ser como tú. Y que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana. Quiero ser como tú. Me imagino a los discípulos diciéndole a Jesús: Señor, queremos ser como tú. Lo que me pregunto es: ¿qué tipo de Jesús tienen en mente los discípulos? Y es una buena pregunta para nosotros también. ¿A qué Jesús quieren parecerse? Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos lo ven sanar enfermos, expulsar demonios, perdonar pecados y hasta calmar una tormenta. En otras palabras, ellos ven a un Jesús poderoso.
Ellos ven a un Jesús que está en control de todas las cosas, de todas las situaciones. Un Jesús que los puede proteger de todo peligro o de todo desastre natural. Y que muestra una autoridad y sabiduría indiscutibles cuando proclama y enseña el reino de Dios. Qué bueno sería ser como ese Jesús. Y yo me imagino que muchos de ustedes anhelarían ser como ese Jesús. De hecho, el evangelista Lucas nos dice que más adelante Jesús hace a sus discípulos partícipes de su misión. Y entonces los discípulos comienzan a parecerse a Jesús, a ser como Jesús. Ellos reciben de Jesús nada menos que el poder y la autoridad para predicar el reino misericordioso de Dios en la tierra, en la historia, para expulsar demonios y para sanar enfermos. Los discípulos parecen entender cada vez más lo que significa ser como Jesús. Pero de repente Jesús cambia un poco la historia. En un momento Jesús le dice a Pedro, y Pedro podemos decir que era el representante de los discípulos, o casi siempre estaba hablando por los discípulos. Le dice Jesús a Pedro que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa que Él sea el Cristo? ¿Qué significa realmente que Él sea el Mesías? Jesús le explica a Pedro: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. El Cristo, el Hijo de Dios, es aquel cuyo fin es el destino del Hijo del Hombre, aquel cuya misión es ir a Jerusalén, lugar donde será juzgado injustamente. Jesús es, en otras palabras, el que va camino a la cruz. ¿Qué habrán pensado Pedro y los demás discípulos al oír estas palabras? Me imagino cuántos pensamientos surcaron su mente. ¿Será que todavía seguirían deseando ser como Jesús, ahora que éste define su identidad y su misión en términos de la cruz? Todo lo contrario. En su evangelio Lucas nos comenta que cuando Jesús sube con Pedro, Juan y Jacobo al famoso monte de la transfiguración, y el rostro de Jesús se transforma y su ropa se torna blanca y radiante, estos discípulos se sienten nuevamente a gusto con este Jesús maravilloso. Nuevamente están en su rol. Maestro, qué bien que estemos aquí, le dicen a Jesús. Y estaban allí tan bien, estaban tan cómodos, que hasta ofrecieron levantar unas enramadas para quedarse por más tiempo, porque lo que estaban viviendo era demasiado lindo como para dejarlo volver a enfrentar la realidad del mundo. Pero esos no eran los planes de Jesús, por lo que no se quedaron allí, sino que bajaron del monte, y al hacerlo Jesús sanó a un endemoniado. Entonces la gente se asombraba una vez más ante la grandeza y ante el poder de Jesús. Pero sin perder tiempo, en medio de tanta admiración, les recuerda a sus discípulos, como les había dicho antes a Pedro, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, de los hombres. Es como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos: bájense de las nubes, miren, vean la realidad. No se queden en el monte de la gloria. Hay que bajar del monte e ir a Jerusalén. Jesús no quiere que lo vean solo en términos de su autoridad y poder, sino también en términos de su humillación y servicio hasta la cruz. No queda otra. Jesús tiene que ir a Jerusalén. El que no ve a Jesús en términos de su servicio no puede ser como Él. Pero el evangelista Lucas nos dice que los discípulos al fin
no entendían lo que Jesús quería decir. Prueba de ello es que en cierta ocasión sus discípulos discuten sobre quién de ellos sería el más importante, quién de ellos estaría sentado a la derecha de Jesús. Al escuchar esa discusión, Jesús aprovecha para enseñarles que quien quiera ser el primero será el último, y quien sea el último será el primero. Escuchando esto, leyendo esto, qué difícil es seguir a este Jesús. Es que la manera en que uno ve a Jesús determina lo que significa parecerse a Él, lo que implica seguir sus pasos, lo que es ser discípulo que nos llama a ser. Aquí es donde se dilucida el discipulado. Por eso es que al predecir su muerte, por primera vez Jesús le dice a Pedro: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y de verdad, Señor, yo soy débil, ayúdame a ser como tú. En el capítulo 14 de Lucas, nuestro texto bíblico para el día de hoy, el evangelista nos presenta de manera más amplia y profunda la enseñanza de Jesús acerca del discipulado. Vemos de qué se trata aquí. Miremos. Un día sábado, Jesús fue a comer a la casa de un notable fariseo, y allí sanó a un hombre que sufría una enfermedad. El evangelio aquí en Lucas nos dice hidropesía. Los fariseos y los maestros de la ley generalmente se enojaban con Jesús cuando hacía estas cosas, porque según ellos no era lícito sanar en día de reposo. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, esta vez, antes de que puedan decir algo, Jesús se les adelanta y por medio de una pregunta pone en cuestionamiento su religiosidad hipócrita. Les dice: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey y se le cae a un pozo, no lo saca enseguida aunque sea día de reposo. Obviamente la respuesta era: desde luego que sí, hay que hacerlo. Pero los líderes religiosos que estaban en la casa del ilustre fariseo simplemente se quedaron callados. Jesús utiliza esa ilustración para enseñarle a sus discípulos a servir al prójimo en sus momentos de necesidad y a ser misericordiosos y compasivos con todos los que sufren sin imponer condición alguna ni día de reposo. Como diría Jesús en el Evangelio de San Marcos, el sábado o el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Jesús es el siervo compasivo y así son sus discípulos. Señor, yo soy débil, yo no soy compasivo, ayúdame a ser como tú. Luego, antes de la comida, Jesús se da cuenta que los invitados al banquete están escogiendo los lugares de honor en la mesa. Entonces aprovecha la oportunidad para contar la historia de un invitado a una fiesta de bodas que, con mucha presunción de su parte, se sienta en el lugar que le pertenece a otra persona más distinguida o más importante. Al darse cuenta de esto, el anfitrión de la mesa le tiene que pedir al presuntuoso que le ceda el asiento al invitado de más distinción. De más está decir que el invitado que estaba buscando tener honor realmente es humillado, es avergonzado. Mucho mejor sería ser humilde y sentarse en el último asiento. Después de todo, uno nunca sabe. De repente, si eres humilde, pero humilde de corazón, el anfitrión te diga que por favor pases más adelante y te sientes en algún puesto de honor. Por medio de esta parábola o de esta historia, Jesús le enseña a los discípulos que todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido.
Enaltecerse a uno mismo es signo de egocentrismo. Yo lo hice, yo investigué, yo hice todo aquello. Nosotros. Es síntoma de un enfoque individualista que no nos permite servir a otros y darle la debida atención a sus necesidades. Servir a otros asume ser humilde, negarse a uno mismo, abrir un espacio en nuestras vidas para el prójimo. Jesús es el siervo humilde y así son sus discípulos. Señor, soy débil. No soy humilde, ayúdame a ser como tú. Finalmente, Jesús se dirige específicamente al fariseo distinguido que lo había invitado a comer a su casa y le dice que no invite a su casa solamente a aquellas personas que le pueden devolver el favor. Es sabido que amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos podían recompensar la hospitalidad del fariseo con alguna invitación, favor o regalo. Pero Jesús le dice al fariseo que abra las puertas de su casa a aquellos que no le pueden dar recompensa por su invitación. A los pobres, a los inválidos, a los cojos y ciegos, a los mal marginados, a los olvidados. No seas elitista. Con estas palabras dirigidas al fariseo, Jesús también le enseña a sus discípulos que sirvan desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, y por ende que sean generosos, que abran la puerta de su corazón a los que menos pueden darnos algo a cambio por nuestro servicio, en especial a los más necesitados de todos los prójimos. Jesús nos recuerda además que aquel que sabe que Dios lo recompensará en la resurrección de los justos no debe preocuparse por recibir algo de Dios a cambio de su servicio al prójimo. La vida eterna no se obtiene por medio de nuestras obras de servicios. La fe en Dios y su don de vida eterna nos libera entonces para ser generosos con otros. No porque esto nos vaya a dar el cielo, sino por amor al prójimo. El reino ya es nuestro por pura misericordia divina. El reino de los cielos es nuestro por la gracia de Dios. Servimos a otros porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Jesús es el siervo generoso y así son sus discípulos. Señor, soy débil, no quiero ser generoso, me cuesta ser generoso, ayúdame a ser como tú. Jesús también le cuenta a uno de los que estaban sentados a la mesa la historia de un hombre que prepara e invita a muchas personas a un gran banquete, pero desafortunadamente recibe muchas excusas de los invitados. Nadie quiere ir. La historia tiene como propósito mostrar lo difícil que es ser discípulo de Jesús. Todos están muy ocupados. Todos tienen que hacer con las cosas de cada día. Nadie tiene tiempo para seguir a Jesús. Nadie tiene tiempo para escuchar de Jesús. Lucas termina esta parte de su evangelio recordándonos las palabras de Jesús. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Qué llamado tan difícil. Y de verdad que es difícil, porque hoy en día nadie quiere cargar una cruz. Jesús es el siervo dispuesto a cargar su cruz y así son sus discípulos. Señor, soy débil, no quiero cargar mi cruz, quiero comodidad, pero ayúdame a ser como tú. Ahora bien, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Quién de nosotros, quién puede ser como Jesús? ¿Quién? Solo Jesús es el siervo compasivo, humilde, generoso y dispuesto a cargar su cruz. Él va a Jerusalén y de allí a la cruz porque tiene compasión de nosotros, porque muestra su poder para salvarnos por medio de su humillación.
No con ese dicho que hay hoy en día: Jesús me puso por cabeza y no por cola. Porque es más que generoso con todos, dando su vida por aquellos que no pueden darle nada a cambio. Jesús es ante todo nuestro Redentor siervo, y cada vez que fallamos, pecamos en seguir sus pasos, no nos queda más que volver a su cruz para recibir de Él su perdón y las fuerzas para volver a vivir como sus discípulos en un mundo falto de compasión, humildad y generosidad, un mundo sin Cristo. El Evangelio de Lucas nos presenta a un Jesús que a menudo nos habla de la bondad de Dios para con los pecadores, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a sus propios hijos. ¿Quién puede olvidar la famosa parábola del hijo pródigo, cuyo padre le muestra compasión cuando éste vuelve a sus brazos después de tener una vida de pecado alejado de él? A veces los discípulos de Jesús son como el hijo pródigo. Pero hay algo bien interesante. Ese hijo pródigo, que a veces somos nosotros, somos receptores de la bondad inmerecida del Señor. Lucas también nos presenta la historia que Jesús cuenta acerca del fariseo y el recaudador de impuestos que fue a orar al templo. El primero da gracias a Dios porque, según él, no es como los pecadores y además hace buenas obras. El segundo hombre, el cobrador de impuestos, ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo. Él solo se golpeaba el pecho y ora: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Al fin de esta última historia, Jesús nos recuerda una vez más que todo el que se enaltezca a sí mismo será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pero aplique esta enseñanza al discípulo en cuanto pecador, mostrándonos la necesidad que todos, sin excepción, tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios y de recibir su absolución, su perdón, cuando nos parecemos más al fariseo que al cobrador de impuestos. O para usar el lenguaje de la historia del hijo pródigo, cuando nos alejamos del Padre, que recibe con brazos abiertos a aquellos hijos como nosotros, que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Él sabiendo que no merecen nada. Papá, quiero ser como tú, le dice el pequeño hijo a su padre. Los hijos también pueden reconocer la parte amorosa de la identidad de sus padres. Pueden ver a menudo su bondad en lo que les dicen y hacen por ellos. Ven cómo sus padres usan su sabiduría, fuerza y control, no simplemente para imponerse, sino para servirles. Ven los sacrificios que sus padres hacen para darles una vida mejor. Saben que sus padres darían sus propias vidas por la de ellos. Experimentan así su compasión, humildad de siervos y generosidad. Los discípulos de Jesús en todo tiempo y lugar ven a su Señor como el siervo compasivo, humilde y generoso en la cruz, muriendo para darles perdón por sus pecados. Lo ven también como el Señor resucitado, que después de su muerte les da su Espíritu Santo para proclamar ese perdón a otros en el mundo y llamar a muchos a seguir más, a que también sean sus discípulos. Señor Jesús, gracias por ser compasivo, humilde y generoso en la cruz por mí. Por mí que soy un pobre pecador, que no merezco nada. Ayúdame a ser como tú, no para mi propio beneficio, sino para beneficio de los prójimos que has puesto en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra liturgia.